Bueno, bienvenidas a este encuentro donde vamos a hablar sobre la ética y la moral. Haciendo un pequeño recuento, pues se dice que la ética proviene de un vocablo griego cuya palabra pues se decía ethos y el significado pues que es relativo a las costumbres. Ahora en cuanto a la moral, tenemos que proviene del latín mores, que da a entender como esas costumbres que están referidas a un conjunto de principios y normas que regulan el comportamiento del hombre dentro de la sociedad, dentro de un contexto educativo, en todas las esferas de la vida, podríamos decir así. Ahora, para poder nosotros hablar sobre este tema y cómo se aplica en el campo educativo, hemos aquí invitado pues a tres licenciadas en educación, las cuales nos van a dar su aporte en base a su conocimiento, a sus experiencias. Y para esto tenemos aquí a la licenciada Diana Carolina González Santos. Un saludo a la licenciada Torres Moreno Marta Elizabeth y a la licenciada Carla Hernández Gavino. Entonces, un segundo para que ellas se puedan presentar y nos expresen la, la bienvenida para dar inicio a este debate. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carla Hernández, soy licenciada en Educación Inicial y para mí es un gusto contar en este debate acerca de la ética y la moral. Vamos a tratar puntos muy importantes y espero que tanto mi conocimiento como el conocimiento de nuestras otras compañeras sean de mucha ayuda para aclarar ciertas dudas que tengan acerca de la ética y la moral. Muy buenos días con todos. Al igual que mis colegas, soy licenciada en Ciencias de la Educación Inicial y vamos en esta mañana a debatir el tema sobre ética y moral, el cual es un tema que está en tendencia, sobre todo hoy en la sociedad y en la forma en cómo muchas personas actúan ante diferentes situaciones o problemáticas que se les presentan. Espero este debate sea de su agrado. Muy buenos días, mi nombre es Diana González. Estamos aquí para debatir un tema muy importante que, como dijo mi colega, se necesita mucho hablar de estos temas dentro de la sociedad actual. Espero que este debate sea de su agrado y poder llevar un poco de conocimientos que se requieran. Gracias. Bueno, y quien les habla, pues, la licenciada Irene Bacusoy, la cual les da nuevamente la cordial bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación, ya que esto también forma parte de nuestro enriquecimiento en cuanto a los conocimientos y de pronto salir y despejar algunas dudas, pues no, a veces tenemos nuestro propio criterio, pero siempre es bueno compartir y que otras personas desde su conocimiento o de su experiencia también nos den su aporte, ¿no? Y esto, claro, nos va a servir para un contexto educativo, obviamente, y que nos va a dar la pauta para a veces diferenciar ciertas cosas que hasta de cierto modo a veces nos podemos confundir un poco. Bueno, antes de iniciar el debate con la primera pregunta, se les recuerda que tendrán en las primeras preguntas, pues, 2 minutos para poder contestar. Todo lo que ustedes quieran decir y que por favor respeten su turno. Yo les doy la palabra y ustedes aperturan su micrófono, pues pueden contestar para de esta manera poder escuchar de manera clara y que las personas que nos escuchan pues entiendan lo que están queriendo decir y que no se interrumpa, respetemos el turno y si alguien desea mencionar o añadir algo, pues alza la manito y le damos el paso. Entonces, teniendo claros los puntos, damos por iniciado este debate. Bueno, dentro de estos conceptos que se hablan, de manera argumentativa, ¿ustedes podrían decirme
cuáles son las diferentes posturas, de acuerdo a autores, que hablen de la ética y la moral. Para esto le doy paso a la licenciada Carla Hernández. Bueno, con respecto a la pregunta, puedo manifestar, según el autor Platón, que me habla de lo moral. Para Platón, lo moral es un conjunto de creencias, normas y circunstancias a través de las cuales se puede determinar si una persona a lo largo de su vida logró ser buena, actuar de buena manera y además su contribución es crear un grupo social que determine el comportamiento de obrar dependiendo de las orientaciones, si este obra bien o este obra de una manera incorrecta. Y con respecto a la ética, tengo otro autor muy relevante que es Juan Gerardo Prado. Juan Gerardo Prado nos manifiesta que la ética es considerada una disciplina filosófica que estudia la moral, la conducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes. Esto nos dice que es más aproximándose a una axiología que ocupa el estudio de los valores, tanto buenos como malos, dentro de una persona. Seguidamente le damos paso a la licenciada Diana Carolina. Denos su aporte. Buenas noches a todos. Bueno, en la antigüedad se relacionaba mucho a la moral con la belleza. Sin embargo, han existido diferentes corrientes filosóficas, entre ellas la corriente kantiana, en donde se señala que la moral no implica un interés particular, mientras que la ética sí. La moral es indiferente a esos deseos y a esos propósitos del ser individualmente. Quiero decir que las normas establecidas para la moral se abstraen de ciertas circunstancias y de manera universal, quedándose ante cualquier situación moralmente similar, aplicándose de igual manera. Un poco de diferencias entre esto es que lo uno es netamente social, la moral se constituye en la base de lo social y lo ético tiene que ver con lo individual, con lo propio. Gracias. Una buena diferenciación en este aspecto, ¿no? Entonces, bajo estos conceptos y diferencias que se han dado entre la ética y la moral, ¿cómo vamos relacionando estos ejemplos que pueden estar enmarcados en el campo educativo? En este caso, pues, le damos paso a la licenciada Marta Torres para que ella nos dé como ese punto de referencia, ¿no? Esa diferencia entre la ética y la moral, pues, de pronto hasta con un ejemplo. Respondiendo a la pregunta planteada, sabemos que una de las reglas de la moral consiste en la honestidad, ser honesto. Es decir la verdad en cualquier momento, pero se debe considerar que en ocasiones decir la verdad no siempre es lo correcto. Planteando como ejemplo, dentro de un salón de clases se ha formado una situación problemática, donde uno de los estudiantes ha tomado las pertenencias de uno de sus compañeros. Durante este acto, Marcos, uno de los estudiantes que pertenece a este salón de clase,
Él ha observado quién fue el compañero o la persona que ha tomado las pertenencias que no le corresponden. Al llegar el docente y el director de la institución al salón de clase, empiezan a preguntar, a interrogar a todos los estudiantes si alguien observó o miró quién ha tomado las pertenencias de su compañero. Aunque Marco sabe quién fue, para él, en ese momento, viéndolo desde la ética, lo más correcto para él sería decir no, aunque aún sabiendo quién fue. Quizás lo hace por miedo o por temor. Pero moralmente, él debería decir la verdad, puesto que los principios morales son concretos y estos no van a depender de la situación o del contexto en que nos encontremos. Todo lo contrario, la ética, los principios de la ética, estas sí van a depender, o la persona va a actuar dependiendo de la situación y el contexto en que se encuentra. En este sentido, se puede decir que se considera moralmente correcto, pero no siempre objetivamente va a ser correcto ante toda la sociedad. ¿Qué más nos podría decir la licenciada Carolina González? Bueno, ahí hay un punto que podemos ver desde otra perspectiva, porque como he dicho anteriormente, quizás lo moral esté relacionado con lo social, con esas normas que han sido establecidas dentro de una determinada comunidad. Y quizás esas pueden ser grandes diferencias con la ética, que ya viene desde un punto más filosófico, reflexivo, en donde cada quien pues tiene que, valga la redundancia, reflexionar sobre su actuar dentro de aquella sociedad, dentro de aquella comunidad. Bueno, poniendo otro ejemplo, imaginemos que un docente ingresa a una institución y asume el cargo de directivo. Como es nuevo en la institución, no está familiarizado totalmente con la gestión que se ha hecho anteriormente a nivel institucional, hasta que empieza a trabajar en ello y se da cuenta que existen ciertas conductas que son realmente aceptadas dentro de esa comunidad educativa por aquellos miembros. Entonces, es normal que los docentes en esa comunidad educativa lleguen atrasados a su puesto de trabajo porque tienen ayudantes. Sin embargo, la parte ética del profesional ya va en relación de decidir o elegir si acepta esta conducta como algo normalizado y se contagia de ella, o si por otro lado, haciendo uso de su ética, prefiere cambiar la gestión a la que se había arraigado aquella comunidad y, claro, no verse inmerso en aquellas conductas. Muy respetable su criterio de la licenciada, muy buen punto de observación. Ahora pues le damos paso a la licenciada Carla Hernández. ¿Cómo usted puede decirnos, manifestarnos, tal vez también con algún ejemplo? Bueno, pues con respecto a la ética, puedo dar un ejemplo de la siguiente manera. Que nos encontremos en un contexto educativo donde llega un docente nuevo, igual. Nosotros sabemos que dentro de la ética, el respeto al otro es un principio muy fundamental. Ya llega el docente que es nuevo, tal vez pertenece a una etnia diferente, tiene diferentes costumbres y llega a su contexto educativo donde ya todos los docentes se conocen, sabe cómo trabaja el uno, cómo trabaja el otro y al momento de relacionarse no lo miran de una buena manera al docente que llega. Entonces, para el docente
es importante respetar las costumbres del otro, no discriminar de ninguna manera, ni por raza, ni por etnia, ni lo que presente el compañero que ha llegado. Entonces, ¿cómo demuestra su ética? Actuando de buena manera, integrando al profesor, respetando sus ideologías y haciendo que este ambiente educativo sea un ambiente donde todos en conjunto trabajen sin hacer diferencias, sino que se fijen en que la unidad educativa llegue a sus propósitos, trabajar en conjunto todos. Ahí se ve la ética del docente, sin hacer distinciones al otro por diferentes circunstancias, por raza o por etnia. También puedo mencionar que dentro de la moral, hace tiempo atrás, muchos años atrás, se decía que la mujer estaba subordinada a lo que hacía el hombre y que ella no podía dar sus puntos de vista. Entonces, si la mujer contradecía lo que el hombre manifestaba, se consideraba que ella actuaba de manera inmoral, no tenía voz ni voto ante la sociedad, porque era catalogada como una persona inmoral por los actos que ella tal vez pretendía dar a conocer. Pero si bien conocemos en la actualidad, ya este tabú no existe, porque ya las mujeres tenemos derechos, tenemos voz de poder expresar lo que nosotros queremos, y si bien conocemos, ya existen mujeres que asumen cargos muy importantes dentro de nuestro gobierno, dentro de las unidades educativas como directoras de la misma. Muy buena su apreciación de la licenciada Carla Hernández. Y sí, es verdad, las mujeres ahora en este tiempo pues se han catapultado en ser como una de las líderes, digamos así se está haciendo esto, ya las mujeres han tomado territorio tanto en el ámbito laboral como social. Ya no se habla de una ama de casa sencilla, respetando mucho la labor que realiza una mujer dentro de casa, pero ya se le ha dado la apertura para que éstas incursionen en los ámbitos laborales, que pueda ocupar y ostentar cargos que los hombres venían manejando hace mucho tiempo, pero que ahora pues una mujer también ha demostrado estar en toda su capacidad. En cuanto al tema planteado, pues es muy aceptable y respetuoso los puntos que han tratado cada una de ustedes, desde cómo se puede ver la ética, de cómo se puede practicar la moral, y tiene mucho que ver con lo que acaban de decir, que a veces en el campo educativo los docentes o los directivos toman o se adaptan a ciertas normas o a ciertas acciones que pueden estar consideradas como éticamente bien, como moralmente aceptable, pero que va a depender de también destacando lo que mencionaron con los principios de cada persona, que va a hacer que sea diferente o que esta calle, y tal vez no porque no sea moral o no tenga ética, sino que a veces tratando de adaptarse a esos contextos que son nuevos. Bueno, entonces, desde este punto de vista, vamos viendo que si las personas tienen un comportamiento correcto o incorrecto. Para esto tenemos la pregunta de que de pronto, ¿cómo se actúa? Pues no, ¿qué es la mesura en un sentido correcto? ¿Y qué vendría a ser también la desmesura o la crueldad? Vamos a ver la diferenciación. Entonces, para esto, le doy la palabra a la licenciada Marta Torres, a ver cómo ella ve esto. ¿Será bueno, correcto, malo, crueldad? Bien, en este sentido, al hablar de la mesura, esta se refiere a la actitud que presenta una persona ante un hecho, es decir, que a pesar de la furia o el enojo que conlleve aquella situación, la persona debe o decide mantener lo que es la calma, la tranquilidad y hacer el bien para evitar lastimar o agredir a otra persona. Por lo contrario, la desmesura, que es el sentido de la crueldad, esta hace que la persona reaccione de una manera violenta, dolida, que actúe por impulso, donde actúa sin pensar
solo se deja llevar por el momento, no teniendo el control de sus actos. Incluso llega a traspasar los límites de lo prohibido, de lo permitido, causando lo que es la injusticia y el dolor hacia la persona agredida. Muy buena esa diferenciación, que es lo que conlleva la mesura y la desmesura. Ahora, acotando aquello, vamos a escuchar también a la licenciada Carolina González. Bueno, ahí hace falta preguntarnos cómo discernimos entre eso que es correcto e incorrecto. Ya sabemos que la ética se encuentra separada, siendo algo netamente propio, pero entonces, ¿cómo regulamos nuestras decisiones? La conducta moral, como ya hemos mencionado, forma parte de ese conjunto de creencias, de costumbres que vamos adaptando a medida que crecemos dentro de una sociedad. Muchas veces estas costumbres o ideologías de una determinada sociedad nos hacen creer que son algo supremo, algo que debe ser así, y damos todo por hecho. Nos cegamos en una sola verdad, que es lo que comúnmente conocemos, con lo que estamos familiarizados, y hacemos todo para que se cumpla al pie de la letra, porque creemos que es lo correcto. Pero ahí viene la parte de la ética, que es de la reflexión de nuestros actos. Entonces, gestionar nuestras emociones y nuestras acciones para no caer en un actuar, como decía mi colega Marco, un actuar cruel que daña a los demás, incluso a nosotros mismos, es algo muy complejo, pero se necesita de un equilibrio. Y esto también deja relucir que la ética tiene dos caras. Usted nos habla de que la ética tiene dos caras. Entonces, quiere decir que tiene también el actuar bueno y el actuar de manera cruel, o sea, poniéndolo como en dos partes, desde dos ángulos, ¿será? ¿Qué tiene que ver que la ética se compare, se diga, se proponga, se promulgue, se actúe? Entonces, para esto vamos a darle paso a la licenciada Carla. ¿Qué nos puede decir ella? Pues ya aquí la licenciada Carolina nos dice que tiene dos caras, entonces valga la redundancia, entonces como que tiremos una moneda y si nos sale como cara, bien, y si nos sale sello, entonces, o sea, ya no me crearon la duda. Entonces démosle paso a nuestra licenciada Carla Hernández a ver cómo ella ve esto de las dos caras de la ética. Bueno, con la pregunta que hace la moderadora Irene, puedo decir que, bueno, puedo decir que el hombre gestiona sus propios conocimientos en función de sus atributos de manera reflexiva y que puede estar también ligado a sus historias de manera individual o de manera colectiva, refiriéndose a sus propias finalidades. Por lo que aquí es donde nace la diferencia, no la diferencia, las dos caras de la ética, como se mencionaba. Porque una cosa es lo que nosotros tengamos o se hayan creado nuestras ideologías en base a nuestro contexto donde nos hemos desarrollado. Y otra cosa es la manera en que nosotros vamos a actuar. Ya, es decir, si yo en mi contexto familiar tengo ideologías que me han ido inculcando desde pequeña, pero ya al momento de poder actuar, esas ideologías o esos buenos puntos con los que yo me he criado se me olvidan. Entonces, aquí es donde yo he botado a la borda, como por decir así, todo lo que yo he creado en mis pensamientos, los buenos accionarios. Entonces, aquí tenemos que la ética sí tiene dos caras,
en lo que uno se ha idealizado, y al momento de actuar que ya no hacemos caso omiso a las ideas con las que nos hemos criado. Entonces, licenciada Carolina, ya usted escuchó a nuestra compañera, pues usted que mencionó las dos caras de la ética, ahora manifiéstenos cómo es que usted expresa aquello, después de haberle dado paso a la licenciada bajo los criterios que ella dice, y por qué usted puede decir que esto tiene dos caras. O sea, Muy bien, Irene. La moral es algo que está regulado por la sociedad, pero la ética ya supone aquellas motivaciones que son privadas, es decir, de los individuos para actuar y que se guían por inclinaciones sumamente variables que en todo caso ya escapan a ese análisis sistemático de la filosofía. ¿Qué quiero decir? Que con la parte de la ética podemos reflexionar sobre aquellos actuares, pero ahí viene la parte de que quién somos, qué somos, porque para actuar de acuerdo a nuestros principios tenemos que tenerlos muy claros y tenemos que saber hacia dónde vamos y por qué vamos hacia eso, por qué tomamos esas decisiones, por qué queremos eso, porque como decía Carla, muchas veces no estamos de acuerdo con ciertas reglas o normas que nos han impuesto, pero también tenemos que conocer por qué y por qué vamos a ir en contra o a favor de ellas. muy bien destacada su respuesta. Nos da a entender que a veces o no es que tal vez olvidemos, sino que vamos también como adaptando o adoptando ciertas costumbres, ciertos hábitos que tal vez no son inculcados dentro del hogar, pero que son parte de nuestro contexto donde nos desenvolvemos. Y tal vez es allí donde dicen, pues bueno, si esta persona fue criada, fue de pronto su círculo familiar, eran muy conservadores, pero ya cuando le ha tocado desenvolverse, pues en el campo laboral, o en el campo social, pues entonces ya se ven otro tipo de comportamientos. Entonces, pues podemos como identificar que aquello es lo que nos va como formando de otra manera y vamos adoptando estas conductas que tal vez no son malas, sino tal vez lo malo es que nosotros practiquemos y no nos sintamos a gusto. Entonces, cuando hay algo que tampoco consideramos correcto, pues nosotros mismos vamos como a discernir que esto está mal. En ese aspecto, ¿cómo podríamos decir? Pues no, ya hemos observado esto de que si se da, no se da, la ética tiene dos caras, pero entonces, ¿cómo viene a darse esto? Pues si dice que tiene dos caras y del mismo punto también se dice que la ética es teórica y la moral es práctica, entonces, ¿nos puede aclarar un poquito aquí la licenciada Marta Torres? Bueno, al hablar de que la ética tiene dos caras, esto se refiere a que la ética tiene su parte del bien y también mal. Sin embargo, a veces, aunque tengamos en claro los conceptos, la parte teórica de qué es la ética, al momento de actuar ante una situación o ante un hecho, no actuamos conforme a los conocimientos que se tienen. Es decir, que en la práctica se refiere a lo que es el diario vivir, nuestras acciones. A pesar de tener ya los conocimientos, al momento de hablar lo hacemos de una manera, pero al momento de vivir o actuar en aquella realidad, solemos hacer lo contrario. Claro que esto va a depender en ocasiones, depende de la situación en que las personas se encuentran.